Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde la hora que me estén viendo. El día de hoy vamos a calcular ejercicios que tienen que ver con el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen. Entonces, antes de empezar, les voy a explicar cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando. En el caso del porcentaje en masa será igual a masa de soluto sobre la masa total por el 100%. Y en el caso del porcentaje en volumen, la fórmula será igual a volumen del soluto sobre el volumen total por el 100%. Se escribe bien por ahí. Y entendiendo que la masa total pues es la masa, es la suma de las masas de los componentes de la mezcla. En este caso van a ser dos componentes. Y también vamos a estar ocupando la fórmula de la densidad, que es densidad, que se escribe con este símbolo griego que se le llama ρ, es igual a masa sobre volumen. Y si despejamos el volumen sería igual a la masa sobre la densidad. Y si despejamos la masa sería el volumen por la densidad. Entonces estas tres formulitas y estas otras dos las vamos a estar ocupando en estos problemas. Y otra cosa que también tienen que saber es que la sintaxis del problema debemos que entenderlo. Vamos a ver algunos casos para que comprendan de qué se trata. Bueno, el primer problema es calcular el porcentaje en masa de una disolución con 500 gramos de azúcar en 1100 gramos de agua. Esto es muy simple. El problema mismo está diciendo que se agregan 500 gramos de azúcar en 1100 gramos de agua. Y como nos está diciendo que calculemos el porcentaje en masa, ocupamos la fórmula del porcentaje en masa es igual a masa del soluto sobre masa total por el 100%. Porcentaje en masa va a ser igual entonces la masa del soluto, por ahí les voy a dejar un link donde pueden identificar en qué momento un componente va a ser soluto y en qué momento va a ser un solvente de acuerdo al estado de agregación de la materia. Pero solamente tienen que entender que el soluto es aquel componente de una mezcla que es disuelto y el solvente es aquel componente de la mezcla quien disuelve. En este caso el agua disuelve al azúcar, por lo tanto el que es disuelto es el azúcar y ese sería nuestro soluto. La masa de nuestro soluto entonces son los 500 gramos, dijimos que es de azúcar, colocamos 500 gramos acá y la masa total pues sería la suma de la mezcla o de los componentes que incorporan, que forman la mezcla. En este caso serían los 500 gramos más 1100 gramos. Todo eso multiplicado por el 100% y nuestro porcentaje en masa es igual a... Ahora acá tengo mi calculadora. Si tienen ustedes calculadora, vayan comprobando si voy haciendo las operaciones bien. Entonces serían 500 entre 500 más 1100, lo podemos sumar mentalmente, serían 1600. Y la respuesta sería 0.3125. Se eliminan las unidades de gramos por el 100%. A eso entonces hacemos la multiplicación, 0.3125 por 100, y pues nada más se recorre 2, el punto se recorre 2 a la derecha, ¿no? Porcentaje en masa es igual a 31.25 y como nos quedó unidades de porcentaje, por ciento. Y esa sería la respuesta. La forma más ideal de expresar el resultado es decir de que la disolución se encuentra al 31.25% de azúcar. Siempre hablamos en función al soluto.
Entonces esa sería la respuesta y chequen muy bien sobre la expresión que se maneja con el resultado. Y el siguiente problema dice calcular la concentración porcentual en volumen de una disolución que se preparó disolviendo 5 mililitros de etanol en 95 mililitros de agua, ¿sale? El mismo problema nos está diciendo que se agregan los 5 mililitros a 95 mililitros de agua. Y otra cosa es que nos está pidiendo porciento en volumen. De todas maneras, las unidades están en unidades de volumen. Anotamos la fórmula: porcentaje en volumen es igual a volumen del soluto, ¿vale? Le piqué mal, sobre volumen total por el 100%. Ok, volumen del porcentaje en volumen sería igual a, en este caso tenemos etanol y agua, lo mismo. Aplicamos la misma definición de soluto y de solvente. El etanol se disuelve en agua. El agua es quien disuelve al etanol. En todo caso, muchas veces se considera que el componente que se encuentra en menor proporción tiende a ser el soluto, ya que este es disuelto. Por lo tanto, el soluto serían nuestros 5 mililitros de etanol. Anotamos 5 mililitros, que es el volumen del soluto, sobre el volumen total, que serían 5 mililitros más 95 mililitros por el 100%. Algunos lo que hacen es hacer la suma directa. Yo lo hago para que lo vayan entendiendo. Esto es igual a, vamos a dividir 5 entre 100, que sería la suma de 5 más 95, y sería 0.05 por el 100%. Nuestro porcentaje en volumen sería entonces 0.05 por 100 y sería igual a 5%. Nuevamente, la forma de expresar el resultado sería que nuestra disolución se encuentra al 5% de etanol, ¿vale? Siempre hablamos en función al soluto. Bueno, el siguiente problema nos dice calcule el porcentaje en volumen de alcohol de una disolución preparada diluyendo 80 mililitros de alcohol en agua hasta completar 1 litro. Fíjense bien la sintaxis del problema, porque nos está diciendo de que la solución va a llegar hasta 1 litro, es decir, el volumen total va a ser 1 litro. Entonces, considerando esto, ya que nuestra fórmula de porcentaje en volumen es igual a volumen del soluto sobre volumen total por el 100%, porcentaje en volumen nos está diciendo de que en este caso hacemos lo mismo. El alcohol se va a diluir en agua. No nos está diciendo qué cantidad de agua vamos a tener, pero sí podemos imaginar que la cantidad de agua en la mezcla es muchísimo mayor a 80 mililitros. Por tanto, consideramos de que el alcohol es el soluto. 80 mililitros de soluto sobre el volumen total sería 1 litro. Pero como estamos manejando unidades de mililitros, también anotamos el litro, que son unidades de mililitros. 1 litro equivale a 1000 mililitros, y esto por el 100%. ¿Sale? Vuelvo a repetir, considerando de que el volumen total hasta completar 1 litro es 1 litro, ¿no? Y ese volumen total es 1000 mililitros, convirtiendo 1 litro es igual a 1000 mililitros. Conversión de unidades, porcentaje en volumen es igual a 80 entre 1000. 80 entre 1000 a mí me da 0.08 multiplicado por el 100%. El porcentaje en volumen es igual a 8%. ¿Vale? La respuesta entonces sería de que nuestra disolución está al 8% de alcohol. ¿Sale? Tenemos alcohol al 8%. Es otra forma de decirlo también. El siguiente problema
Calcula el porcentaje en masa de una disolución que tiene 6 libras de soluto en 8 kilogramos de solvente. Aquí nos está diciendo directamente, tenemos soluto, son las 6 libras, y tenemos el solvente, son los 8 kilogramos. Lo voy a anotar acá. Soluto, 6 libras, y solvente, ¿vale? Piqué mal. 8 kilogramos. 8 kilogramos, ok. Y nos está dando un factor de conversión de gramos a libras, que una libra equivale a 453.596 gramos. Bueno, considerando esto, el problema no nos está diciendo en qué unidades debemos usar para calcular el porcentaje en masa, si unidades de libras o unidades de kilogramos. Aquí les quiero mencionar algo, que vamos a hacerlo por las dos formas. Vamos a calcular el porcentaje en masa en libras y después la vamos a calcular en kilogramos, y quiero que se den cuenta de algo. Entonces vamos a hacerlo primero en libras, y como ya tenemos el soluto en libras, habrá que convertir el solvente en los 8 kilogramos en libras también. Bueno, por acá tenemos un factor de conversión también, que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿sale? Entonces, considerando eso, vamos a convertir los 8 kilogramos, lo vamos a convertir a gramos. Lo voy a hacer en partes, lo puedo hacer directo, pero lo voy a hacer en partes para que ustedes vayan entendiendo cómo hacer la conversión de unidades, que es un tema que viene más adelante. Bueno, como tenemos kilogramos arriba, puedo colocar kilogramos abajo para que se anule, y gramos, lo que yo quiero, arriba. Esto sería igual a 1000 gramos, y 1 kilogramo equivale a 1000 gramos en esa estructura. Se elimina gramos para que la respuesta, acá pasé de la raya, para que la respuesta sea 8 por 1000 entre 1. Todos los números que se encuentran en el numerador se multiplica y en el denominador se divide. Por lo tanto sería 8 por 1000, pues serían 8000 gramos. Esa es la conversión de 8 kilogramos a gramos. De todas maneras, ustedes lo pueden hacer mental. Y ahora vamos a convertir los gramos a libras. Entonces tenemos gramos arriba, queremos eliminar gramos, lo colocamos gramos abajo, queremos obtener libra y lo ponemos arriba. Voy a poner de libra. Entonces 1400, colocamos el factor de conversión 453.596, eso equivale a una libra. Ahora, si se elimina gramos arriba, gramos abajo, se multiplica 8000 por 1 y se divide entre 453 y su residuo. Sería 8000 multiplicado por 1 entre 453.596. Eso es igual a 17.6368 libras. Tiene más dígitos, pero yo voy a utilizar 4 dígitos, que es lo ideal. Algunos dicen que utilicemos 2 dígitos. Yo recomiendo, para no anotar todo, ocupar 4 dígitos para disminuir un poquito el error. Ahora sí, ya tenemos estos 8 kilogramos, corresponden a 17.68 libras. Y ya tenemos el soluto en libras. Ahora calculamos el porcentaje en masa, que es lo que nos está pidiendo. Porcentaje en masa es igual a masa del soluto sobre la masa total por el 100%. Ok, porcentaje en masa entonces es igual a la masa del soluto, que son 6 libras, dividido entre 17.68 libras más las 6 libras, porque recuerden que esta es la masa, la masa total. Por acá me cuadré un poco, lo voy a meter más en medio
Ahí está. Y recuerden siempre colocar, multiplicar por el 100%. ¿Ok? Bueno, porcentaje en masa sería igual a vamos a dividir a 6 entre 17.6368 más 6, pues sería 23.6368. Entonces dividimos 16 dividido entre 23.6368 y esto da igual a 0.2538. Hay más dígitos, pero nada más voy a utilizar 4 por el 100%. Y esto es igual a, nada más recorremos el punto 2 a la derecha, 25.38%. ¿Sale? Y esto es utilizando unidades de libras. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a utilizar unidades de kilogramos. ¿Sale? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es convertir las 6 libras, la tenemos que convertir a kilogramos. Bueno, vamos a hacerlo aquí abajo. 6 libras lo vamos a convertir primero a gramos para después convertirlo a kilogramos. Entonces acá tenemos el factor de conversión de gramos a libras. Como tenemos libras arriba, perdón, vamos a colocar libras. Una libra equivale a 453.596 gramos. Y esto es igual, sería multiplicar 6 por 453.596 y dividirlo entre 1 y viene siendo el mismo valor. El resultado me da 2721.576 gramos. Y ahora este resultado lo convertimos a kilogramos. Podemos hacerlo aquí mismo. Tenemos gramos arriba, ponemos gramos abajo y kilogramos arriba. Para que se elimine, aquí se elimina libras, aquí se elimina gramos arriba, gramos abajo. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Vale? Este tipo de conversión de unidades se los voy a estar enseñando más adelante. De hecho, por ahí tienen unos ejercicios resueltos aquí abajo en la descripción, ya sea en Facebook o en YouTube. Voy a dejar el link que requieren para esto. Todos los numeradores, recuerden, se multiplica y después todos los denominadores igual se multiplican y después se dividen. Entonces multiplicamos 2721 por 1 y después dividimos entre 1000. Yo lo divido entre 1000 porque pues multiplicar una operación por 1 pues no es tan necesario. Ya no sabemos la tabla del 1. La respuesta nos da 2.7215 kilogramos. ¿Ok? Recuerden que esas 6 libras equivalen a 2.7215 kilogramos. Entonces ya tenemos el solvente en kilogramos, tenemos el soluto en kilogramos. Ahora podemos calcular porcentaje en masa. Por acá ya tenemos la fórmula. Masa del soluto, dijimos que son las 6 libras, pero esas convertidas a kilogramos es igual a 2.7215 kilogramos. Entre la masa total, que sería la suma del soluto y el solvente, que sería los 8 kilogramos del solvente más 2.7215 kilogramos, y esto multiplicado por el 100%. Bueno, la respuesta sería dividir 2.7215 entre 8 más 2 serían 10, 10.7215, 10.7215. A ver
se me bloqueó la computadora. Bueno, seguimos. La respuesta sería 0.2538 por 100%. Porcentaje en masa es igual a, recorremos el punto 2 a la derecha, bueno, corremos dos dígitos a la derecha al multiplicar por 100, la respuesta sería igual a 25.38%. Como verán, nos da exactamente lo mismo. No importa si estamos utilizando las unidades en libras, si estamos utilizando las unidades en kilogramos. Lo que sí es importante es que debemos ocupar siempre las mismas unidades. Es decir, yo no puedo colocar acá 8 kilogramos y sumarle 6 libras. No se puede hacer eso. Debemos entender de que las unidades tienen que ser las mismas al usar una fórmula. ¿Sale? Considerando eso, avanzamos con el siguiente problema. Espero que quede entendido de que no es necesario utilizar las unidades exactas. Siempre nos va a dar el mismo valor en cuestión de calcular el porcentaje en masa o el volumen. Bueno, el siguiente problema dice: existe una disolución con 5 gramos de sal en 100 mililitros de agua. Si la densidad de la sal es 2.16 gramos sobre mililitro, calcular el porcentaje en mililitro. Bueno, la disolución dice de que se preparó utilizando 100 gramos de sal. Aquí viene en, es decir, los 5 gramos de sal se agregaron a 100 mililitros de agua y nos está dando aquí un dato, ¿no? La densidad en este caso de la sal, y nos está pidiendo calcular el porcentaje en volumen. Nos está dando el dato de la sal, la densidad de la sal, porque acá tenemos una discrepancia de unidades, 5 gramos, y nos pide calcular el porcentaje en volumen, o sea, debemos utilizar unidades de volumen. Y al no darnos la unidad de volumen de la sal, nos da la densidad, y con la densidad podemos calcular el volumen. Bueno, vamos a colocar que el soluto y el solvente, los datos, solvente, soluto, en este caso 5 gramos de sal es disuelto en agua. El agua es quien disuelve la sal, por lo tanto el agua es el solvente y el soluto es la sal. Entonces el soluto es la sal, son 5 gramos de sal, y el solvente son 100 mililitros de agua. Recuerden que se agregó 5 gramos de sal en 100 mililitros de agua. Bueno, calculamos entonces calculamos el volumen de la sal. Si la densidad es igual a masa sobre volumen, sería cosa de despejar el volumen. El volumen es igual a masa sobre densidad. Para acá colocamos el volumen nuevamente. Ocupamos siempre la masa de la sal y la densidad de la sal si estamos calculando el volumen de la sal. Por lo tanto son 5 gramos de sal entre la densidad de la sal, 2.16 gramos sobre mililitro. La respuesta sería a 5 entre 2.16, 2.3148. ¿En qué unidades? Voy a hacer el análisis dimensional. Vamos a hacerlo acá en esta partecita pequeña. Aquí tengo gramos y después tengo una división entre gramos sobre mililitro. Bueno, estas unidades que son de la densidad tienen numerador y tiene denominador. Sin embargo, esta no tiene denominador. Le colocamos denominador 1 y aplicamos ley de la torta, es decir, extremos por extremos, y sería gramos que multiplica mililitros entre gramos por 1 y no se anota, y las unidades que nos queda sería mililitros. Por lo tanto, la respuesta acá, que de por sí ya estamos calculando el volumen, debemos que tener unidades
debemos que tener unidades de volumen. Entonces acá está, el volumen sería igual a 2.3148 mililitros. El porcentaje en volumen, que es igual a volumen del soluto sobre el volumen total por el 100%. Porcentaje en volumen es igual a volumen del soluto, dijimos que es la sal, y equivale a 2.3148 mililitros en unidades de volumen. Esto dividido entre 100 mililitros más 2.3148 mililitros. Eso multiplicado por el 100%. Porcentaje en volumen, entonces nos daría a dividir 2.3148 entre 100 más 2, pues serían 102.3148. Eso es igual a 0.0226 por el 100%. Recorremos el punto decimal dos dígitos a la derecha y nos da que la mezcla o la disolución es igual a 2.26%, ¿vale? Entonces note que en este problema teníamos una discrepancia de unidades, utilizamos la densidad para convertir los 5 gramos a volumen. Aquí está la densidad y despejamos el volumen que nos da esta fórmula, ya lo habíamos dado al principio, y con ello ya teníamos la coherencia de unidades y ya pudimos aplicar la fórmula, que es esta, para llegar al resultado 2.26%. Entonces consideren siempre que las unidades son importantes para realizar estos cálculos. El siguiente problema dice: ¿qué porcentaje en volumen contiene una mezcla de 125 mililitros de alcohol disueltos en 0.875 litros de agua? Bueno, aquí el mismo problema nos está diciendo 125 mililitros disueltos en 0.875 mililitros de agua, es decir, se agrega esa cantidad a la cantidad de agua. No tenemos volumen total directo. Nuestro porcentaje en volumen sería igual a volumen del soluto sobre volumen total por el 100%. Bueno, los 0.875 litros de agua, si lo convertimos a mililitros, pues sería multiplicar por 1000. El punto se recorre 3 dígitos a la derecha. Eso equivale a 875 mililitros de agua. Es lo que equivale ese dato. Porcentaje en volumen, entonces como el alcohol es disuelto en esa cantidad grande de agua, nuestro alcohol sería nuestro soluto. Generalmente el agua es un solvente, o es uno de los solventes más usados, por eso también debemos que tener en cuenta de que el agua en la mayoría de los casos siempre tiene que ser el solvente, pero siempre hay que considerar las definiciones. Volumen del soluto entonces sería 125 mililitros entre 875 más, estoy fallando porque debo que colocar siempre las unidades, 125 mililitros por el 100%. Bueno, los 875 más 125 da 1000, por lo tanto puedo hacer la división directa. 125 entre 1000, 0.125. Me están llegando acá los mensajes, disculpen el sonido. Multiplicado por el 100%. Porcentaje en volumen es igual a, recorremos 2 dígitos a la derecha y nos da 12.5%.
Nuevamente debemos expresar el resultado de que nuestra disolución de alcohol agua, nuestra disolución se encuentra al 12.5% de alcohol. Siempre hablamos en función al soluto. Bueno, el siguiente problema dice cuál es el porcentaje en volumen de una disolución de 1800 mililitros de agua de Jamaica si se le agregó 120 gramos de azúcar. Densidad del azúcar es de 1.6 gramos sobre mililitro. Por acá esto equivale a 1.6 gramos sobre mililitro. Ahí Google lo detectó como letra, ¿no? Bueno, aquí debemos considerar lo siguiente: una disolución de 1800 miligramos de agua de Jamaica. Aquí nos está diciendo de que en total tenemos 1800 mililitros de agua de Jamaica, pero a esos 1800 se le había agregado 120 gramos de azúcar. Por lo tanto, podemos considerar de que el agua de Jamaica, los 1800 mililitros de agua de Jamaica es el volumen total, ¿no? Porque al decir de que tenemos agua de Jamaica significa que ya está preparado, y después se midió el volumen. No sé si fue en una jarra. El problema, la sintaxis del problema se puede considerar así, de que el total de volumen que se tiene es 1800 mililitros. Por lo tanto, nos está pidiendo calcular porcentaje en volumen. Entonces debemos utilizar unidades de volumen. El soluto es igual a 120 gramos de azúcar, porque el azúcar es disuelto en agua. Azúcar, y el solvente pues sería en este caso agua, ¿no? Sería agua con concentrado de Jamaica. Jamaica, ese sería nuestro solvente. No necesitamos el dato del solvente porque ya nos está dando el volumen total. Como nos está pidiendo porcentaje en volumen, calculamos el volumen con el valor de la masa del azúcar. Dijimos que el volumen es igual a, por acá la respuesta, lo anoté, masa sobre densidad. Aquí está, masa sobre densidad. Esto es igual a 120 gramos de azúcar, que es lo que vamos a convertir a unidades de volumen, entre 1.6 gramos sobre mililitro. Esto es igual a ver mi calculadora, aquí está, 120 entre 1.6, 75 mililitros. Elimina gramos y nos da mililitros. ¿Cómo sé que nos da mililitros? Porque aquí hicimos el análisis dimensional, ¿sale? Gramos entre 1 sobre gramos sobre mililitros, aplicamos ley de la torta y nos da en mililitros. A medida que ustedes sepan hacer este tipo de análisis dimensional, pueden colocar la respuesta de las unidades de manera directa, como lo he hecho acá. Entonces 120 gramos de azúcar equivale a 75 mililitros de azúcar, ¿vale? Calculamos el porcentaje en volumen, que es igual a volumen del soluto sobre volumen total por el 100%. Esto es igual a el soluto, que son 75 mililitros de azúcar, entre el volumen total que consideramos la sintaxis del problema. Dijimos de que era 1800 mililitros por el 100%. A veces es un poquito tedioso entender el problema, pero es la mejor forma de llegar a la respuesta, entre 1800. El porcentaje en volumen es igual a 0.0416 multiplicado por el 100%. Recorremos el punto 2 dígitos y nos da 4.16%.
Bueno, el siguiente problema dice de que, lo leemos. ¿Qué porcentaje en volumen de alcohol tiene una bebida alcohólica de 875 mililitros de disolución con 17 mililitros de alcohol? ¿Sale? Bueno, aquí el problema nos está dando el volumen de la disolución, 875 mililitros de disolución, y nos está diciendo también de que en esa cantidad se está incorporada 17 mililitros de alcohol. ¿Vale? Aquí nos está diciendo 875 mililitros de disolución, o sea de que ya existe una mezcla ahí, y el porcentaje en volumen entonces es igual a volumen del soluto sobre el volumen total por el 100%. Porcentaje en volumen es igual a 17 mililitros entre 875 mililitros. ¿Sale? Recordamos de que 875 mililitros es el volumen de la disolución, o sea, el volumen total, el volumen de la mezcla. Y en ese total están incorporados los 17 mililitros de alcohol. Por eso les digo de que es importante entender la sintaxis del problema. A veces nos ponen unas trampas ahí los maestros. Dividimos 17 entre 875, nos da 0.0194 multiplicado por el 100%. Acá se eliminan las unidades de mililitros y la respuesta pues sería recorrer el punto dos dígitos. 1.94% sería nuestro porcentaje de alcohol en esta bebida, 1.94%. Pues este alcohol pues no emborracha tanto, ¿no? Bueno, el siguiente problema dice un garrafón de 25 kilogramos de ácido clorhídrico al 15%, ¿cuál es la masa del soluto? ¿Cuál es la masa del solvente? Nos está calculando las masas de ambos. Bueno, como nos está pidiendo masa del soluto y masa del solvente, nos basamos en función a la fórmula de porcentaje en masa. Es decir, porcentaje en masa es igual a masa del soluto sobre masa total por el 100%. Bueno, teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a calcular, bueno, acá nos está diciendo de que un garrafón de 25 kilogramos de ácido clorhídrico nos está dando la masa total, y vamos a calcular la masa del soluto. Vamos a despejar la masa del soluto. Acá, porcentaje en masa, como masa total está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Porcentaje en masa por masa total es igual a masa del soluto por el 100%. Como el 100% está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Por lo tanto, masa del soluto es igual a porcentaje en masa multiplicada por la masa total dividida entre 100%. Si se dan cuenta, nada más hice el cambio, ¿no?, de lugar. Bueno, masa del soluto, entonces es igual a porcentaje en masa, que es al 15%. Dice que se encuentra nuestro ácido clorhídrico, multiplicado por la masa total, que son 25 kilogramos, y a eso se divide entre 100%. Se elimina las unidades de aquí, se eliminan las unidades de porcentaje y nos quedan unidades de kilogramos de forma directa. Masa del soluto entonces
es igual a 15 multiplicado por 25 y eso se divide entre 100. 3.75 kilogramos. Ahí está. Entonces la masa del soluto 3.75 kilogramos y nos está pidiendo la masa del solvente. Bueno, teniendo en cuenta que la masa total es igual a la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, podemos nosotros despejar masa del solvente. La masa del solvente es igual a la masa total. Como tenemos masa del soluto sumando, pasa del otro lado restando, menos la masa del soluto. La masa del solvente es igual a la masa total, que son 25 kilogramos, menos 3.75 kilogramos, que es la masa del soluto, que es esta que nos dio ahí. Hacemos la resta, 25 menos 3.75. La masa del solvente es igual a 21.25 kilogramos. Y ahí tenemos las dos respuestas, ¿sale? El soluto y el solvente. Chequen bien el problema y tienen alguna duda pueden decirlo aquí en los comentarios o me escriben al número telefónico ahí que tienen, porque está ahí en la página de Facebook. Bueno, el siguiente problema ya son 10 problemas y cada problema le hemos estado subiendo un poquito de intensidad porque no falta quien nos coloque ejercicios difíciles o fáciles. Calcular el porcentaje en volumen de una disolución que contiene 4000 kilogramos de agua y 250 kilogramos de hidróxido de potasio. Si la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y la densidad del hidróxido de potasio es de 2.12 gramos sobre centímetro cúbico, bueno, nos está pidiendo calcular porcentaje en volumen. Y pues ya sería eso, ¿no? Muchas veces en la industria nos pide esta discrepancia de unidades, nos pide calcular porcentaje en volumen, pero los datos que tenemos de los componentes a mezclar están en unidades de masa y nos está pidiendo el porcentaje en volumen. Esto sucede porque muchas veces se ocupan recipientes o contenedores muy grandes que es necesario calcular el porcentaje en volumen. En masa no nos serviría mucho y como el hidróxido de potasio en este caso se va a disolver en agua, aquí podemos notar de que el hidróxido de potasio es el soluto. Entonces pues suena lógico hacer la conversión de masa a volumen. Bueno, hacemos la conversión entonces. Los 4000 kilogramos de agua lo vamos a convertir a unidades de volumen, siendo de que el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Podemos tener en cuenta de que los 4000 kilogramos equivale a 4000 litros de agua. Esto sucede porque la densidad es 1 gramo sobre mililitro, la del agua. De todas maneras, lo vamos a hacer para que vayan checando por qué sucede esto. Bueno, tenemos que las unidades del agua están en kilogramos. Voy a convertir las unidades de densidad en kilogramos sobre centímetro cúbico. Lo voy a convertir a kilogramo sobre litro, es decir, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto es igual, ya que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, podemos decir que 1 gramo centímetro cúbico es igual a 1 gramo sobre mililitro. Ahora, considerando eso, quiero convertir los gramos a kilogramos. Ponemos gramos abajo para que se elimine gramos
arriba y colocamos kilogramos arriba. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Se elimina, se elimina. Ahora voy a convertir los mililitros a litros. Tengo mililitros abajo, coloco mililitros arriba y litros abajo. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Se elimina y nos quedan unidades de kilogramos sobre litros. Y aquí el 1000 entre 1000 se elimina y la respuesta sería 1 kilogramo sobre litro. Ok. Considerando eso, el volumen en función a la densidad, habíamos dicho de que es igual a masa sobre densidad. Y si la masa de nuestra agua es 4000 kilogramos y la densidad del agua es 1 kilogramo sobre litro, se elimina kilogramos y nos queda el litro, sería 4000 entre 1. La respuesta sería 4000 litros. Por eso les digo de que teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, los kilogramos de agua o 4000 kilogramos de agua es igual a 4000 litros de agua. Ahí está comprobado matemáticamente. Y pues haríamos la del hidróxido de potasio, haríamos exactamente lo mismo. Bueno, por acá tenemos que el hidróxido de potasio es 2.12 gramos sobre centímetro cúbico, y esto es igual a 2.12 gramos sobre mililitro, habíamos dicho. Podemos hacerlo de manera directa porque aquí se divide, vamos a ponerlo acá de este color, se divide entre 1000. Estaríamos utilizando exactamente el mismo factor para que después lo vayan a considerar, y acá el resultado les va a dar 2.12 kilogramos sobre litro. De todas maneras ponemos el factor acá, 1 kilogramo sobre 1000 gramos, se elimina y después los mililitros, 1000 mililitros equivale a 1 litro, se elimina, nos queda en gramos sobre litro. 1000 entre 1000 pues da 1 multiplicado por 2.12 nos da 2.12 kilogramos sobre litros. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, ahora calculamos el volumen. Volumen es igual a masa sobre densidad, y esto es igual a la masa del hidróxido de potasio, 250 kilogramos entre 2.12 kilogramos sobre litros. Recuerden que el análisis dimensional para esto se divide entre 1 y se aplica la ley de la torta. Por ahí tengo un video donde explico, ahí en la descripción lo voy a dejar, donde explico pues cómo desarrollar la ley de la torta y el manejo de las unidades de forma correcta, o la más usada, las más usadas, porque el manejo de unidades es vasto, pero la más usada en matemáticas, en física, en química a nivel secundario. Hacemos la división, 250 entre 2.12 y nos da de que el volumen es igual a 117.9245 litros. Ahí está. Ahora podemos calcular el porcentaje en volumen, que es igual a volumen del soluto sobre volumen total multiplicado por el 100%. Porcentaje en volumen es igual a volumen del soluto. Habíamos dicho de que los 250 kilogramos de hidróxido de potasio se van a disolver en 4000 kilogramos de agua, o lo que viene siendo 4000 litros de agua y 117.92 litros de hidróxido de potasio. 117.92, 45 litros
recuerden que estamos ocupando porcentaje en volumen y los valores tienen que estar en unidades de volumen. Entre el volumen total, que son los 4000 litros de agua, más 117.9245 litros, y esto multiplicado por el 100%. Bueno, porcentaje en volumen es igual a 117.9245 entre 4117.9245. La respuesta por acá me da 0.0286 multiplicado por el 100%. Se elimina unidades de litros y recorremos el punto 2 dígitos y nos da 2.86%. Esa sería la respuesta. Si nosotros calculamos el porcentaje en masa, ojo acá, si calculamos el porcentaje en masa nos daría diferente. Si ocupamos unidades de mililitros, si ocupamos unidades de litros, si ocupamos unidades de centímetros cúbicos, nos daría exactamente lo mismo. Pero si ocupamos unidades de masa, ya no estamos ocupando la fórmula del porcentaje en volumen, sino la fórmula del porcentaje en masa, nos daría diferente. ¿Por qué? Porque la cantidad en masa y la cantidad en volumen son diferentes. Muchas veces el volumen es muchísimo mayor aunque tenga la misma masa. Si yo les digo ¿qué es más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? Ustedes contestarían, claro, pesan lo mismo, pero estoy preguntando ¿qué es más? Entonces un kilo de algodón es muchísimo más que un kilo de plomo, porque un kilo de plomo requiere muy poquita materia para pesar un kilo, pero el algodón requiere muchísimo más materia para pesar un kilo. Entonces consideren eso. Y ya, creo que es todo. Sería absolutamente todo. Bueno, sería todo por hoy y chao.